El dinero no es solamente un recurso material, es también un reflejo del corazón y una puerta que puede abrirse hacia la bendición o hacia la opresión. La Biblia enseña que la forma en que administramos nuestros bienes tiene implicaciones espirituales profundas. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 21 declaró: «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esto significa que nuestras decisiones financieras revelan a quién pertenecemos y a quién servimos en verdad. Muchas personas piensan que los problemas económicos son únicamente fruto de malas decisiones, deudas o falta de oportunidades. Sin embargo, la Escritura muestra que, detrás de ciertas crisis financieras, hay puertas espirituales abiertas que permiten al enemigo entrar y sabotear. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos recuerda que el ladrón vino para robar, matar y destruir, y una de sus estrategias es sembrar ruina en el área financiera, porque sabe que así roba también la paz, la unidad familiar y la fe. El dinero mismo no es malo, pero el uso que hacemos de él puede consagrar nuestra vida a Dios o abrir grietas para que los demonios entren. La avaricia, el endeudamiento injusto, la deshonestidad y la falta de honra a Dios son ejemplos de errores financieros que no solo afectan las cuentas del hogar, sino que traen consecuencias espirituales de peso. Estos errores se convierten en invitaciones invisibles al enemigo, quien aprovecha para establecer cadenas de opresión. Un hogar bajo presión económica constante suele estar cargado de discusiones, ansiedad y desconfianza. Estas emociones crean un ambiente en el que la oscuridad se fortalece. En contraste, un hogar que administra con fe y sabiduría experimenta paz, provisión y una atmósfera de bendición. Por eso es tan importante reconocer que nuestras finanzas no son un terreno neutral, sino un campo de batalla donde se libra una guerra espiritual. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, enseña: «Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas». Este pasaje revela que la prosperidad verdadera no se logra solo con esfuerzo humano, sino con la gracia divina. Cuando olvidamos este principio, nos exponemos a abrir puertas equivocadas. Pero cuando recordamos que toda provisión viene del Señor, cerramos la entrada al enemigo y afirmamos nuestra dependencia en Dios. La conexión entre dinero y espiritualidad es clara. No se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo usamos y qué lugar ocupa en nuestro corazón. El diablo sabe que, si logra corromper nuestra relación con el dinero, también puede corromper nuestra relación con Dios. Por eso debemos estar atentos a los errores financieros que se convierten en invitaciones abiertas al sabotaje espiritual. Con esta base entendida, podemos avanzar hacia el primer error más común y peligroso: la avaricia y el amor al dinero, una trampa sutil que transforma un recurso de bendición en una cadena de esclavitud. El primer error financiero que abre puertas al enemigo es la avaricia y el amor al dinero. No se trata de tener recursos, sino de colocar las riquezas en el lugar que solo le corresponde a Dios. Cuando el dinero se convierte en el centro de la vida, el hogar queda vulnerable a la opresión espiritual. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10 advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». La avaricia es más que un defecto, es una puerta abierta al diablo. El amor al dinero genera insatisfacción constante. No importa cuánto se logre acumular, nunca será suficiente. Esa ambición desenfrenada produce ansiedad, rompe relaciones y destruye la paz en el hogar. Una persona dominada por la avaricia vive esclavizada, siempre pensando en cómo obtener más, aunque eso signifique sacrificar la familia, la salud o la integridad. Esa obsesión crea un ambiente en el que el enemigo se mueve con facilidad. En la Biblia, encontramos el ejemplo de Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de milagros, pero su corazón estaba atado al dinero. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, señala que Judas, aunque tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se depositaba en ella.
Esa puerta abierta lo llevó a traicionar al maestro por 30 piezas de plata. La avaricia terminó siendo la cadena que lo arrastró a la perdición. El diablo utiliza la avaricia como un anzuelo. Promete seguridad y abundancia, pero entrega soledad, miedo y destrucción. El hogar que se construye sobre la ambición nunca estará en paz. La avaricia hace que las personas se aíslen, que desconfíen de todos y que vivan bajo la sombra del temor a perder lo que han conseguido. La manera de cerrar esta puerta es cultivar un corazón de contentamiento y gratitud. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré». Aquí encontramos el antídoto espiritual contra la avaricia. Confiar en que Dios siempre proveerá. Practicar la gratitud diaria, compartir con otros y aprender a disfrutar lo que ya se tiene, son actos concretos que cierran la entrada al enemigo. Cuando una familia agradece en lugar de quejarse, cuando comparte en lugar de acumular, está levantando un muro espiritual que protege contra la opresión demoníaca. Con esta señal clara de peligro identificada, avanzamos a profundizar en las consecuencias espirituales de la avaricia, un terreno donde el enemigo no solo roba recursos, sino que destruye relaciones y envenena el ambiente del hogar. La avaricia no solo afecta las finanzas, también corrompe el espíritu y el ambiente familiar. Cuando el dinero ocupa el trono del corazón, el hogar se convierte en un lugar cargado de tensión, discusiones y desconfianza. Esa atmósfera es terreno fértil para que los demonios operen con libertad. Lo que comenzó como un simple deseo de tener más, termina en un ciclo de ruina espiritual que contamina cada aspecto de la vida. La Biblia muestra con claridad estas consecuencias. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, se advierte: «Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición». Aquí vemos que la avaricia no es neutral, sino un camino que lleva directamente a trampas espirituales. El deseo desmedido por dinero no solo atrapa, sino que hunde. En muchos hogares, la avaricia genera pleitos constantes. Esposos y esposas discuten porque uno busca siempre acumular, sin importar los sacrificios. Hermanos se dividen por herencias. Hijos crecen con resentimiento, porque todo se midió en términos de dinero. Estas rupturas son una estrategia demoníaca para destruir la unidad, porque el enemigo sabe que un hogar dividido pierde la cobertura espiritual. Otra consecuencia espiritual de la avaricia es el aislamiento. La persona dominada por el amor al dinero termina desconfiando de todos. Ve en los demás posibles amenazas a su riqueza y cierra su corazón a la comunidad. Esa soledad es peligrosa, porque aparta a la persona del consejo sabio, del apoyo espiritual y de la comunión con Dios. En ese aislamiento, el enemigo encuentra espacio para sembrar miedo, ansiedad y desesperanza. También debemos señalar que la avaricia contamina las generaciones. Los hijos que crecen en un hogar donde todo gira en torno al dinero, aprenden a valorar más lo material que lo espiritual. Esa enseñanza distorsionada se convierte en una herencia maldita que repite los mismos patrones de egoísmo y ruina emocional. Así, la puerta que una generación abrió se mantiene abierta para las siguientes, hasta que alguien decide romperla en el nombre de Cristo. El remedio contra estas consecuencias está en redirigir el corazón hacia la generosidad y el contentamiento. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Aquí se nos recuerda que elegir la avaricia es rechazar al Señor, y elegir al Señor es rechazar la avaricia. Al comprender estas consecuencias espirituales, se vuelve evidente que la avaricia no solo daña el bolsillo, sino el alma. Y con esta claridad, avanzamos hacia otro error que abre puertas peligrosas: el endeudamiento injusto y opresivo.
una cadena que atrapa y esclaviza tanto en lo material como en lo espiritual. El segundo error financiero que abre puertas al enemigo es el endeudamiento injusto y opresivo. Tener deudas pequeñas o temporales puede ser parte de la vida cotidiana, pero cuando una persona se acostumbra a vivir bajo la esclavitud del crédito, está entregando terreno espiritual al diablo. La Biblia, en Proverbios, capítulo 22, versículo 7, lo declara con claridad. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí se revela que la deuda crónica convierte a las personas en esclavas, y esa esclavitud es un lazo que el enemigo aprovecha para controlar y oprimir. Las deudas producen miedo constante, miedo a no poder pagar, miedo a perder lo poco que se tiene, miedo al futuro. Ese ambiente de temor es incompatible con la fe y abre espacio para la ansiedad, la desesperación y el desánimo. Un hogar que vive bajo ese peso no puede disfrutar la paz que Dios promete, porque cada día está marcado por la angustia. Esa atmósfera se convierte en terreno fértil para que los demonios se fortalezcan. El endeudamiento también genera división en la familia. Esposos que discuten por los pagos atrasados, padres que no pueden suplir necesidades básicas, hijos que perciben la tensión y crecen con inseguridad. Las deudas no solo afectan el bolsillo, afectan las emociones y la unidad. El enemigo sabe que un hogar dividido es un hogar vulnerable, y por eso empuja a las personas a tomar decisiones financieras impulsivas que luego se convierten en cadenas. En la historia bíblica, vemos que el pueblo de Israel fue advertido en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 6. Prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y dominarás sobre muchas naciones, pero sobre ti no dominarán. Este principio revela que la voluntad de Dios es que su pueblo viva en libertad, no en esclavitud financiera. La deuda continua es, en realidad, una señal de que algo anda mal en lo espiritual y en lo práctico. El diablo utiliza las deudas no solo para robar recursos, sino también para sembrar desesperanza. Muchas personas bajo deudas crónicas llegan a pensar que nunca saldrán adelante, que toda su vida será pagar y deber. Esa mentira genera resignación y abre aún más puertas a la ruina. Cerrar esta puerta implica aprender a vivir con contentamiento y disciplina. Es mejor reducir el estilo de vida, ajustar los gastos y ordenar las cuentas que vivir atrapado en un ciclo de préstamos y pagos interminables. Pedir sabiduría a Dios, buscar consejo y tomar decisiones firmes son pasos espirituales y prácticos que liberan. Así como la avaricia destruye desde el corazón, la deuda opresiva destruye desde las circunstancias. Y con esta comprensión, avanzamos a profundizar en las consecuencias espirituales de vivir endeudados, un terreno donde las cadenas financieras se convierten en cadenas demoníacas que afectan generaciones. Las deudas no solo impactan la economía, también abren grietas espirituales que permiten al enemigo operar con fuerza en el hogar. Cuando una familia vive bajo deudas crónicas, la atmósfera se llena de angustia, desesperanza y culpa. Estas emociones no son simples reacciones humanas, son señales de que se ha abierto una puerta espiritual que el diablo aprovecha para sembrar cadenas de opresión. La Biblia enseña que la deuda puede convertirse en una forma de esclavitud. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, encontramos la historia de una viuda que clamó al profeta Eliseo, porque sus acreedores querían llevarse a sus hijos como siervos para pagar lo que ella debía. Esa historia muestra cómo el endeudamiento extremo amenaza con destruir familias enteras. Hoy, aunque no se lleven físicamente a los hijos, muchas veces las deudas roban su futuro, limitan su educación y generan un legado de pobreza y frustración. Espiritualmente, las deudas traen un espíritu de opresión. Es como una cadena invisible que drena la energía y roba la alegría. Las personas endeudadas sienten que trabajan mucho y avanzan poco, como si un saco roto devorara lo que entra. Esa sensación es señal de la operación del devorador, un espíritu que se alimenta de la falta de orden y del desequilibrio financiero.
Otra consecuencia espiritual de la deuda es la desesperanza. Muchas personas bajo cargas financieras pierden la visión y la fe. Dejan de soñar, de planear, de creer que Dios puede prosperarlos. El enemigo utiliza esa mentalidad para mantenerlos atados, convencidos de que nunca saldrán del hoyo. Pero esa mentira solo se rompe cuando se reconoce que en Cristo hay libertad y que con disciplina y fe es posible salir de las deudas. Además, la deuda crónica puede convertirse en una herencia maldita. Los hijos que crecen viendo a sus padres siempre endeudados aprenden a normalizar esa condición. Se acostumbran a vivir pidiendo prestado, sin planificación y sin contentamiento. Ese patrón se transmite de generación en generación, hasta que alguien decide romperlo en el poder de Dios. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, nos exhorta: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Este pasaje deja claro que la voluntad de Dios es que vivamos libres de deudas, porque sólo así podemos amar y servir sin cargas. La deuda, en cambio, esclaviza y limita la capacidad de bendecir. Entender estas consecuencias espirituales es el primer paso para decidir no vivir bajo cadenas financieras. El plan de Dios es libertad, abundancia justa y provisión suficiente. Y con esa verdad en el corazón, avanzamos hacia otro error que abre puertas al enemigo: la deshonestidad en los negocios, una trampa que corrompe la integridad y atrae ruina espiritual al hogar. El tercer error financiero que abre puertas al enemigo es la deshonestidad en los negocios. El mundo suele justificar las trampas pequeñas, las mentiras blancas, o los atajos financieros como si fueran estrategias inteligentes. Pero la palabra de Dios revela que toda deshonestidad es una grieta espiritual por donde entran maldiciones. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1 se afirma: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esta imagen de las balanzas deshonestas refleja lo que sucede cuando alguien engaña en sus tratos financieros. Lo que a los ojos humanos parece insignificante, a los ojos de Dios es abominable, porque pervierte la justicia y abre puertas al enemigo. La deshonestidad no siempre comienza con grandes fraudes. A menudo inicia con decisiones pequeñas: falsear una declaración, retener lo que corresponde a otro, manipular precios, aprovecharse de la necesidad ajena. Estos actos crean un hábito que termina contaminando todo el corazón. Y aunque a corto plazo parezca que se gana, espiritualmente se está sembrando ruina. El enemigo utiliza la deshonestidad para sembrar división y desconfianza. Un negocio hecho con engaño puede traer dinero rápido, pero casi siempre termina en pleitos, demandas o pérdida de relaciones. Más grave aún, contamina el testimonio espiritual de la persona. ¿Cómo puede alguien hablar de fe y de integridad si en lo cotidiano vive con trampas? Esa incoherencia debilita la fe y abre una puerta para que el diablo acuse y robe. La historia de Ananías y Zafira, narrada en el libro de los Hechos, capítulo 5, es un ejemplo impactante. Ellos vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a los apóstoles, pero en realidad se quedaron con parte, mintiendo no solo a los hombres, sino al Espíritu Santo. Su engaño trajo un juicio inmediato. Esta historia nos recuerda que la deshonestidad no es un simple error administrativo, es un acto espiritual con graves consecuencias. La deshonestidad también hiere a la familia. Cuando los hijos observan que sus padres se engañan en el trabajo o en los negocios, aprenden que las trampas son aceptables. Esa enseñanza distorsionada se convierte en una herencia de corrupción. Así, una puerta abierta en una generación puede extenderse a varias, trayendo ciclos de ruina y desconfianza. El remedio está en vivir con integridad radical. Aunque parezca que otros prosperan con trampas, la Biblia asegura que la prosperidad del impío es pasajera. El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 11, declara: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Dios honra al que camina en verdad, aunque el proceso sea más lento. Así,
comprendemos que la deshonestidad es un error que siempre atrae ruina espiritual y material. Y con esta claridad, avanzamos a considerar sus consecuencias directas en el hogar y en la vida de quienes permiten que la mentira se convierta en estilo de vida. Las consecuencias de la deshonestidad en los negocios van mucho más allá de la pérdida material. Cuando alguien decide caminar en engaño, abre puertas espirituales que afectan la paz, la confianza y la estabilidad de todo el hogar. Lo que parece un beneficio rápido termina siendo un costo eterno. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 15, versículo 27, «El que es codicioso de ganancias ilícitas turba su casa, mas el que aborrece el soborno vivirá». Este texto revela una verdad contundente. La deshonestidad no se queda en la esfera personal, impacta a toda la familia. Un padre que hace trampa en los negocios trae turbación al hogar. Una madre que miente en sus cuentas siembra desconfianza en sus hijos. La mentira financiera abre un ambiente de confusión espiritual. Una de las primeras consecuencias es la pérdida de la paz interior. El corazón que vive con engaño no puede estar tranquilo. Siempre existe el temor de ser descubierto, la ansiedad de mantener la apariencia, la carga de sostener mentiras. Esa falta de paz es señal de que el enemigo ha encontrado un espacio para oprimir. Otra consecuencia es la ruina de las relaciones. Los negocios deshonestos dañan amistades, destruyen asociaciones y fracturan matrimonios. El diablo aprovecha esas grietas para sembrar pleitos y divisiones, debilitando la unidad familiar y comunitaria. La corrupción financiera no solo roba dinero, roba confianza, y sin confianza no hay relación que pueda sostenerse. Además, la deshonestidad trae maldición generacional. Los hijos que ven a sus padres actuar con trampas aprenden que ese es el camino para prosperar. Con el tiempo, repiten los mismos patrones, y así se perpetúa una cadena de corrupción y ruina. Lo que comenzó como una mentira pequeña, termina contaminando generaciones enteras. La historia de Acán, narrada en el libro de Josué, capítulo 7, es un ejemplo de estas consecuencias. Acán escondió en su tienda lo que Dios había prohibido tomar. Su deshonestidad no solo lo afectó a él, sino que trajo derrota a todo Israel y condenó a su familia. El pecado de uno abrió una puerta que dañó a toda una nación. Esta historia nos recuerda que lo oculto tarde o temprano sale a la luz y trae consecuencias colectivas. El remedio es el arrepentimiento sincero y la restitución. Cuando alguien decide confesar sus errores, pedir perdón y reparar el daño en la medida de lo posible, la puerta del enemigo se cierra y la gracia de Dios se manifiesta. No es fácil, pero es el único camino hacia la libertad y la restauración. Con esto entendemos que la deshonestidad nunca queda impune, siempre trae consecuencias espirituales y familiares. Y con esta claridad, estamos listos para avanzar al cuarto error que abre puertas al enemigo: el descuido del diezmo y la generosidad. Un terreno donde la falta de honra a Dios se convierte en invitación directa al devorador. El cuarto error financiero que abre puertas al enemigo es el descuido del diezmo y la generosidad. Para muchos este tema parece solo una práctica religiosa opcional, pero en realidad es un principio espiritual profundo que determina si las finanzas están bajo bendición o bajo maldición. La Biblia enseña que cuando se niega a Dios lo que le pertenece, se abre la puerta al devorador, un espíritu que roba lo que entra y genera ciclos de escasez. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10, Dios confronta a su pueblo diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí vemos que el diezmo no es un invento humano, sino un pacto de honra y protección. El diezmo representa la 10ª parte de lo que recibimos, y al entregarlo declaramos que todo proviene de Dios. La ofrenda, por su parte, refleja gratitud y generosidad voluntaria,
Ambos actos son llaves espirituales, cierran la puerta al robo del enemigo y abren la provisión celestial. Negarse a practicarlos no solo detiene la bendición, también expone al hogar a la acción del devorador. El enemigo busca precisamente eso, que las personas vivan atrapadas en la mentalidad de escasez, creyendo que si entregan a Dios lo poco que tienen, se quedarán sin nada. Pero la verdad es lo contrario. Cuando alguien honra a Dios primero, lo demás se multiplica. La historia de la viuda de Sarepta en el libro de Reyes, capítulo 17, lo confirma. Ella, en medio de la escasez, decidió dar a Elías lo primero que tenía, y a cambio recibió provisión constante, hasta que pasó la sequía. El descuido del diezmo y la generosidad no solo afecta lo económico, también envenena el corazón. La persona se vuelve egoísta, vive con miedo a perder y cierra su mano al necesitado. Ese ambiente alimenta la avaricia y abre más puertas al enemigo. Por eso, diezmar y ofrendar no son solo actos financieros, son disciplinas espirituales que mantienen el corazón libre y la casa protegida. Practicar este principio de manera constante transforma la atmósfera del hogar. Cada vez que se entrega un diezmo se declara: Dios gobierna mis finanzas, no el diablo. Cada vez que se da una ofrenda, se proclama: mi provisión no depende de lo material, sino del cielo. Esas declaraciones, acompañadas de fe y acción, levantan un muro de protección contra la ruina. Con esto entendemos que descuidar el diezmo y la generosidad no es un detalle menor, es un error grave que abre puertas al devorador. Y con esta verdad en el corazón, pasamos a examinar sus consecuencias espirituales. Cómo la falta de honra a Dios se traduce en sequía, ansiedad y cierre de oportunidades. Las consecuencias espirituales de descuidar el diezmo y la generosidad son profundas y visibles. Cuando se retiene lo que pertenece a Dios, se interrumpe el flujo de bendición y se abre una puerta a la sequía espiritual y material. La Biblia lo expresa con fuerza en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esta es la descripción exacta de lo que ocurre cuando se honra más a las propias prioridades que a Dios. Una de las primeras consecuencias es la sensación de vacío constante. Las personas pueden trabajar arduamente, recibir ingresos e incluso prosperar momentáneamente, pero sienten que nunca es suficiente. El dinero se esfuma, surgen gastos inesperados, lo que parecía seguro se pierde. Esa es la obra del devorador, un espíritu que consume lo que no está protegido por la obediencia a Dios. Otra consecuencia es la ansiedad. Quien no honra a Dios con sus finanzas vive con miedo al futuro, preocupado por perder lo que tiene y desconfiando de la provisión divina. Esa ansiedad se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más se guarda, más miedo se siente, y cuanto más miedo se experimenta, menos se comparte. El corazón se endurece, y el hogar se llena de tensión y egoísmo. También hay consecuencias en lo espiritual. Cuando se niega a Dios lo que le pertenece, se corta la comunión con Él en el área financiera. Las oraciones pierden fuerza, la fe se debilita y se siente un estancamiento en la vida espiritual. El descuido del diezmo y la generosidad no solo afecta el bolsillo, afecta la relación con Dios, porque revela un corazón que confía más en lo material que en lo eterno. Además, esta falta de honra genera cierre de oportunidades. Puertas que deberían abrirse permanecen bloqueadas, proyectos que parecían promisorios se estancan, relaciones que podían florecer se marchitan. La bendición que estaba destinada a llegar se detiene, no porque Dios no quiera darla, sino porque el hogar no ha alineado sus prioridades con el orden divino. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24, lo resume así: hay quienes reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Retener abre la puerta a la pobreza espiritual y material. Dar abre la puerta a la multiplicación.
Estas consecuencias muestran que no diezmar ni ser generosos no es una simple omisión, es una invitación directa al enemigo. Pero la buena noticia es que Dios siempre ofrece restauración. Cuando se reconoce el error, se pide perdón y se decide honrar al Señor con fidelidad, la puerta del devorador se cierra y los cielos vuelven a abrirse. Con esta comprensión clara de las consecuencias, llegamos al momento final. Aprender cómo cerrar definitivamente esas puertas y restaurar la prosperidad, caminando en un pacto firme de obediencia y fe con Dios. Llegamos al punto crucial. ¿Cómo cerrar las puertas que se han abierto por errores financieros y restaurar la prosperidad bíblica? La respuesta no se encuentra en fórmulas mágicas, sino en un camino de arrepentimiento, fe y disciplina. Dios no desprecia un corazón humilde que reconoce sus fallas. Al contrario, Él extiende misericordia y abre nuevos comienzos para quienes deciden caminar en obediencia. El primer paso es el arrepentimiento sincero. No basta con sentir remordimiento. Hay que confesar delante de Dios los errores cometidos, la avaricia, las deudas injustas, la deshonestidad y el descuido del diezmo. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este acto rompe la acusación del enemigo y limpia el terreno espiritual. El segundo paso es la oración de liberación. Levantar la voz en el nombre de Jesús y declarar: renuncio a toda maldición financiera heredada o adquirida. Rompo en este día las cadenas de avaricia, deuda, deshonestidad y egoísmo. Cierro toda puerta al devorador y proclamo que mis finanzas están bajo el gobierno de Dios. Esta oración no es simbólica, es una proclamación de autoridad que establece un nuevo pacto. El tercer paso es la restitución y la disciplina. Si hubo engaño o fraude, es necesario reparar el daño en la medida de lo posible. Si hubo deudas, hay que trazar un plan para pagarlas y no repetir los mismos errores. Si hubo descuido en el diezmo, es momento de comenzar con fidelidad. Estos actos concretos cierran las grietas y demuestran a Dios que el cambio es real. El cuarto paso es proclamar la palabra. Versículos como Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, deben declararse diariamente. Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas. También Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Abriré las ventanas de los cielos. Estas promesas se convierten en armas espirituales que desalientan al enemigo y fortalecen la fe. El quinto paso es establecer un estilo de vida de integridad, generosidad y contentamiento. Cuando un hogar decide vivir bajo estos principios, la atmósfera cambia. La paz sustituye a la ansiedad, la unidad reemplaza a la división y la abundancia justa llega como fruto de la obediencia. Para sellar este proceso, hagamos una oración final. Padre Celestial, en el nombre de Jesús consagro mis finanzas a ti. Perdona mis errores y limpia mi corazón de toda avaricia, deuda, engaño y egoísmo. Hoy cierro toda puerta al enemigo y declaro que mi casa es un altar de provisión y paz. Abre los cielos sobre mi familia y establece un legado de bendición para mis generaciones. Amén. Así concluimos este recorrido. Los errores financieros pueden abrir puertas a los demonios, pero en Cristo siempre hay restauración. Cuando elegimos obedecer y honrar al Señor, ninguna estrategia del enemigo puede prevalecer y la verdadera prosperidad se manifiesta en el hogar.